Hay algo en los cementerios que pone incómodo a casi todo el mundo. Capaz es el silencio, las historias que los rodean o simplemente la sensación de que no estamos del todo solos cuando caminamos entre las tumbas. En el video de hoy les voy a compartir relatos de personas que aseguran haber vivido experiencias difíciles de explicar en estos lugares. Algunos son extraños, otros realmente inquietantes, pero todos tienen algo en común. Todavía les provocan escalofríos a quienes los vivieron. Así que acomódate, baja un poco la luz y prepárate, porque estas historias podrían hacer que la próxima vez que pases frente a un cementerio mires 2 veces antes de seguir caminando. Desde chiquito me llamó la atención todo lo paranormal. Desde la primaria hasta casi entrar a la universidad, solía ir por las noches a un pequeño cementerio perdido en el campo de Illinois para sacar fotos. Era un lugar realmente viejo, había tumbas del siglo XIX junto a lápidas nuevas. A los alrededores no había casas, solo algunas granjas aisladas entre enormes maizales. Con los años llegué a juntar varias fotos de orbes y neblinas extrañas. Pero la experiencia que jamás pude sacarme de la cabeza ocurrió una noche particularmente tranquila. Había ido con mi papá y mi hermano menor, en una de mis primeras excursiones nocturnas. Esa noche no pasó nada raro en el cementerio. Solo estaba el frío del campo, el sonido lejano de los insectos y un cielo lleno de estrellas. Al volver a casa, pusimos la tarjeta SD de la cámara de mi papá en la computadora para revisar las fotos. Y ahí estaba. Una imagen increíble, una especie de neblina fantasmal flotando sobre una tumba. Se veía como el humo de un cigarro suspendido justo frente al lente. Lamentablemente ya no tengo esa foto, pero el recuerdo sigue grabado en mi cabeza. Justo después de verla, nuestro perro comenzó a ladrarle desesperadamente a la ventana que estaba al lado de la computadora. Ladró durante varios minutos sin parar. Eso no era normal en él. Afuera no había ardillas, ni personas, ni absolutamente nada. Aún así, salimos a revisar, y no encontramos nada. Esa misma noche me desperté de golpe. Miré el reloj, eran exactamente las 3 de la mañana. El cuarto estaba oscuro, helado y completamente en silencio, salvo por un sonido suave, como madera arrastrándose lentamente sobre la alfombra. Tenía los ojos abiertos, pero estaba en ese extraño estado entre el sueño y la vigilia. Pensé que quizá el ruido venía de alguna parte de la casa, así que me tapé con la manta y traté de volver a dormir. A la mañana siguiente, antes de irme al colegio, miré hacia el escritorio que estaba en la esquina del cuarto, y sentí un escalofrío recorrerme entero. La silla de madera estaba completamente afuera y girada, apuntando directamente hacia mi cama. Perfectamente alineada. El problema era que el escritorio estaba junto a la puerta. Si la silla quedaba así de salida, yo no habría podido abrir la puerta para salir del cuarto. Y además, yo siempre acomodaba la silla antes de dormir. Ese detalle me dejó perturbado durante semanas. Desde entonces, cambió por completo mi manera de ver lo paranormal. Ahora, cada vez que me voy de un lugar después de husmear demasiado, digo en voz alta: ningún espíritu es bienvenido a seguirme a casa. Firme, pero con respeto. Y, sinceramente, siento que me ha funcionado. Aún así, durante casi un año siguieron pasando cosas raras en mi habitación. Sensaciones constantes de presencia, tanto de día como de noche. Incluso recuerdo una vez, completamente despierto, acostado en mi cama, cuando sentí clarito como alguien se sentaba lentamente al final del colchón.
A mi mamá siempre le gustaron los cementerios antiguos. Mientras la mayoría de las personas los evitaban o simplemente pasaban de largo, ella sentía una extraña fascinación por ellos. Le gustaba recorrer las filas de lápidas desgastadas por el tiempo, leer los nombres, las fechas y preguntarse quiénes habían sido aquellas personas cuando estaban vivas. En nuestro pueblo había un pequeño cementerio que llevaba allí más de un siglo. No era muy grande, pero tenía fama de ser uno de los lugares más antiguos de la zona. La parte delantera todavía se usaba para entierros modernos, pero en la parte trasera descansaban las tumbas más viejas, algunas de mediados y finales del siglo XIX. Una tarde decidimos visitarlo. El día estaba nublado, aunque no amenazaba lluvia. El aire se sentía pesado y el lugar estaba completamente silencioso. No había visitantes, ni trabajadores, ni siquiera el sonido lejano de autos. Solo el viento moviendo suavemente las ramas de los árboles que rodeaban el cementerio. Mi mamá caminaba de lápida en lápida leyendo inscripciones apenas visibles. Algunas estaban tan erosionadas que resultaba imposible distinguir los nombres. Otras se encontraban inclinadas o partidas por el paso de los años. Después de un rato me señaló el fondo del terreno. «Quiero ir a la parte vieja», me dijo. Recuerdo que miré hacia allí y sentí algo extraño. La zona antigua estaba separada del resto por varios árboles enormes cuyas ramas formaban una especie de techo natural. Desde donde estábamos parecía mucho más oscura que el resto del cementerio, aunque la tarde todavía tenía bastante luz. Comenzamos a caminar. A medida que nos acercábamos, el ambiente parecía cambiar. El silencio se volvió más profundo. Era una sensación difícil de explicar, como si el sonido mismo estuviera siendo absorbido por aquel lugar. No escuchábamos pájaros. No escuchábamos insectos. Nada. Solo nuestros pasos sobre la tierra. Estábamos a pocos metros de las tumbas más antiguas cuando ocurrió. Sin ningún aviso. Sin ningún ruido previo. Algo cayó del cielo directamente frente a nosotros. Hubo un golpe seco contra el suelo. Instintivamente dimos un salto hacia atrás. Cuando miramos, vimos que era un cuervo. Un cuervo completamente negro. Estaba tendido boca arriba a nuestros pies. Muerto. Por un segundo ninguno de los dos dijo una palabra. Miré hacia arriba esperando ver alguna rama o algún lugar desde donde pudiera haber caído, pero no había nada. El cielo estaba despejado sobre nosotros. El ave simplemente había caído. Como una piedra. Como si algo la hubiera soltado desde el aire. Recuerdo que sentí un escalofrío tan fuerte que me recorrió todo el cuerpo. Mi mamá se quedó inmóvil observándolo. Yo no. No esperé explicaciones. No pregunté nada. Simplemente me di vuelta y empecé a correr. Y cuando digo correr, hablo de correr como nunca había corrido en mi vida. Mi mamá me siguió segundos después y no nos detuvimos hasta salir del cementerio. Durante el viaje de regreso ninguno de los dos habló demasiado sobre lo ocurrido. Intentamos encontrar explicaciones racionales. Quizás el ave estaba enferma. Quizás había chocado contra algo. Quizás había sufrido algún problema mientras volaba. Pero por más explicaciones que intentáramos darle, había algo en aquel momento que no encajaba. Tal vez fue la coincidencia. Tal vez fue el silencio absoluto que envolvía la zona antigua. O tal vez fue la sensación que ambos tuvimos justo antes de que ocurriera. Lo único que sé es que nunca volvimos. Han pasado años desde entonces. Sin embargo, cada vez que paso frente a ese cementerio en auto, inevitablemente miro hacia la parte trasera, donde descansan las tumbas más antiguas. Y cada vez siento la misma incomodidad. La misma sensación fría en el estómago. Como si hubiera algo allí. Algo viejo. Algo que permanecía inmóvil entre aquellas lápidas olvidadas. Y que, por un instante, supo que nosotros habíamos entrado en su territorio. Siempre me han interesado los cementerios. No por morbo, sino porque disfruto recorrerlos,
leer las inscripciones antiguas y fotografiar algunas las lápidas. Con el tiempo visité muchos cementerios de distintos pueblos y ciudades, y aunque escuché infinidad de historias extrañas sobre ellos, jamás había experimentado nada fuera de lo común. Hasta que ocurrieron dos cosas que todavía me cuesta explicar. La primera sucedió mientras recorría un cementerio local junto a un amigo. Era una tarde de verano, de esas en las que el calor parece salir del suelo. El aire estaba completamente quieto y el sol pegaba con fuerza. Mientras caminábamos entre las tumbas, recordé que varios familiares de una exnovia estaban enterrados allí. Hacía años que no iba a visitarlos y ni siquiera recordaba en qué sector se encontraban. Seguimos avanzando entre las filas de lápidas sin rumbo fijo. Entonces pasó. Sin ninguna advertencia, una sensación gélida me atravesó el cuerpo. No fue una simple corriente de aire. Fue como si hubiera cruzado una pared invisible de frío. Sentí un estremecimiento tan intenso que me recorrió desde la nuca hasta los tobillos. Los brazos se me erizaron por completo y el vello se levantó como si estuviera en medio de una tormenta invernal. Me quedé inmóvil. ¿Sentiste eso? Le pregunté a mi amigo mientras le mostraba mis brazos. Él me miró confundido. No había sentido nada. Y eso fue lo extraño. El calor seguía siendo sofocante. No corría una sola brisa. Aún así, yo estaba temblando. Bajé la vista por pura casualidad. Y ahí estaba, justo frente a mis pies, grabado en una lápida antigua, parcialmente cubierta por la hierba, apareció el apellido que llevaba varios minutos intentando encontrar. El mismo apellido de la familia de mi ex. Durante unos segundos me quedé observándolo sin decir una palabra. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez mi subconsciente lo había visto antes sin que yo me diera cuenta. O tal vez alguien decidió indicarme el camino. Nunca lo sabré. Pero aquella sensación desapareció tan rápido como había llegado. La segunda experiencia fue mucho más perturbadora. Ocurrió meses después en otro cementerio. Era un lugar tranquilo, pequeño y prácticamente vacío. Pasé gran parte de la mañana fotografiando lápidas sin ningún inconveniente. Hasta que llegué a una tumba en particular. No tenía nada especialmente llamativo. Era una piedra sencilla, algo desgastada por los años. Me arrodillé para enfocar mejor la inscripción. Y en el instante exacto en que mis ojos se posaron sobre ella, sentí un dolor brutal. Fue tan repentino que casi perdí el equilibrio. Era como si una aguja de metal me hubiera atravesado la cabeza de lado a lado. Una punzada intensa, aguda y cegadora. Durante unos segundos apenas pude ver. Todo se volvió borroso. Llevé una mano a la frente y cerré los ojos esperando que pasara. El dolor más fuerte desapareció rápido, pero dejó detrás una migraña insoportable. Una presión constante que me acompañó durante el resto del día. Intenté ignorarla y seguí trabajando unos minutos más, aunque ya no podía concentrarme. Antes de marcharme decidí mirar nuevamente la lápida. Y fue entonces cuando leí la inscripción completa. Pertenecía a un bebé. Un niño que apenas había vivido unos meses antes de morir. Recuerdo haber sentido una tristeza extraña al leer aquellas fechas. No porque fuera una historia particularmente diferente a las miles que existen en los cementerios, sino porque algo en aquel lugar se sentía distinto. Como si durante unos segundos hubiera percibido una emoción que no me pertenecía. Quizás todo tuvo una explicación perfectamente lógica. Quizás el frío repentino fue casualidad. Quizás el dolor de cabeza simplemente apareció en el peor momento posible. Pero incluso hoy, después de visitar incontables cementerios, esas dos experiencias siguen destacándose entre todas las demás. Porque fueron las únicas veces en las que tuve la inquietante sensación de que algo invisible intentaba llamar mi atención.
Cuando estudiaba en la universidad, conseguí un trabajo de medio tiempo en la recepción y administración de un antiguo cementerio judío. Era un lugar tranquilo durante el día, pero tenía una atmósfera difícil de describir. Había algo en el silencio de sus senderos, en las filas interminables de lápidas y en la forma en que el viento parecía apagarse al cruzar sus puertas. Debido a las tradiciones religiosas, el cementerio cerraba cada viernes por la tarde y permanecía cerrado hasta el sábado por la noche por la celebración del Sabbat. Una vez que las puertas se cerraban, nadie podía entrar ni salir, excepto el personal autorizado. Una tarde de viernes, poco antes del cierre, la administradora y yo nos habíamos quedado trabajando unas horas extra para terminar facturas y procesar algunos pagos. El lugar estaba prácticamente vacío y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo de naranja las lápidas más lejanas. Todo estaba en calma. Hasta que escuchamos un ruido. Primero fue un golpe metálico. Luego otro. Y después una serie de sacudidas insistentes provenientes de la entrada principal. La administradora levantó la vista de sus documentos. ¿Escuchaste eso? Asentí. El sonido volvió a repetirse, más fuerte esta vez. Alguien estaba golpeando la puerta. Nos levantamos y caminamos juntas por el sendero que conducía a la entrada. A medida que nos acercábamos, podíamos distinguir una figura al otro lado de la reja cerrada. Era una mujer mayor. Tendría alrededor de 70 años. Pero había algo extraño en ella. No parecía una persona que hubiera llegado allí por casualidad. Vestía un elegante vestido de época, impecable, como si estuviera lista para asistir a una ceremonia importante. Su cabello estaba perfectamente arreglado y su aspecto contrastaba de forma inquietante con el entorno vacío que la rodeaba. Lo más raro era que no había ningún automóvil cerca. Nos encontrábamos en los suburbios de Nueva Jersey, un lugar donde prácticamente todo el mundo necesitaba un vehículo para desplazarse. Sin embargo, la mujer estaba allí sola, sin coche, sin acompañantes y sin ninguna explicación aparente. Cuando llegamos a la puerta, nos miró con desesperación. «Por favor, déjenme entrar». Su voz era temblorosa. «Necesito regresar». La frase nos desconcertó. No dijo que necesitaba visitar una tumba. No dijo que había olvidado algo. Solo repitió una y otra vez. «Necesito regresar». La administradora intentó explicarle que el cementerio ya estaba cerrado y que no teníamos autoridad para abrir la puerta sin la autorización del gerente. La mujer pareció ignorar la explicación. Seguía observando el interior del cementerio, como si buscara algo. O a alguien. «Por favor, necesito regresar». Después de varios minutos decidimos ir a buscar al gerente. La puerta permaneció cerrada y la mujer se quedó allí mientras nos alejábamos. Tardamos menos de 2 minutos. Cuando regresamos con él, la entrada estaba vacía. Completamente vacía. No había rastro de la mujer. Ni una sombra. Ni un vehículo alejándose. Ni pasos. Nada. El gerente recorrió la zona con la mirada y frunció el ceño. «¿Dónde está?». La administradora y yo nos quedamos paralizadas. Sabíamos perfectamente lo que habíamos visto. Para demostrarlo, fuimos directamente a revisar las grabaciones de seguridad. La entrada estaba cubierta por varias cámaras que registraban cada ángulo de la puerta. Rebobinamos el video. Allí aparecíamos nosotras dos caminando hacia la entrada. Nos deteníamos frente a la reja. Permanecíamos varios minutos mirando hacia afuera. Incluso se nos veía gesticular mientras hablábamos con alguien. Pero había un problema. Un problema imposible. Al otro lado de la puerta no había nadie. Nadie. Las cámaras mostraban el espacio completamente vacío. Era como si estuviéramos manteniendo una conversación con el aire. El gerente nos acusó de intentar gastarle una broma. Pero la administradora y yo sabíamos lo que habíamos visto. Recordábamos cada detalle de aquella mujer. Su vestido,
Su rostro, la desesperación en su voz, y aquella extraña frase que aún hoy sigue resonando en mi memoria. Necesito regresar. Nunca volvimos a verla. Nunca encontramos una explicación lógica. Y aunque acordamos no contarle la historia a nadie más para evitar burlas o rumores, de vez en cuando la mencionábamos entre nosotros. Han pasado muchos años desde entonces. Pero todavía me pregunto lo mismo que aquella tarde. Si las cámaras no registraron a nadie, ¿con quién estuvimos hablando durante varios minutos frente a esa puerta? Cuando tenía unos 15 años, una de mis mejores amigas vivía en una casa que siempre me produjo una sensación extraña. No era una casa vieja ni estaba abandonada, pero tenía algo inquietante por su ubicación. Justo al lado se encontraba uno de los cementerios más antiguos del pueblo. No había una avenida ni una reja enorme separándolos. Apenas un estrecho sendero de tierra corría entre la propiedad y las primeras tumbas. Desde algunas ventanas de la casa se podía ver perfectamente el cementerio, como si formara parte del patio trasero. Mi amiga había crecido allí junto a sus 5 hermanas. Para ellas era algo completamente normal. Habían pasado toda su infancia viendo lápidas desde las ventanas y jugando cerca de aquel lugar. Nunca parecían incómodas por eso. Yo, en cambio, no podía evitar sentirme observado cada vez que miraba hacia el cementerio. Una noche me quedé a dormir en su casa. Recuerdo que pasamos horas hablando, escuchando música y riéndonos como cualquier grupo de adolescentes. Poco a poco la casa fue quedando en silencio. Sus padres ya dormían y las luces de las habitaciones comenzaron a apagarse una por una. Cerca de la medianoche seguíamos despiertos conversando en su cuarto. La ventana estaba abierta y dejaba entrar el aire fresco de la noche. Afuera reinaba una oscuridad casi absoluta, interrumpida únicamente por la luz pálida de la luna que iluminaba algunas lápidas. En un momento me acerqué a la ventana. No sé por qué, tal vez por curiosidad. Tal vez porque no podía dejar de mirar hacia el cementerio. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una persona. Una figura femenina avanzaba entre las tumbas. Pero algo no encajaba. No caminaba. No parecía apoyar los pies en el suelo. Se deslizaba lentamente entre las lápidas. Sentí un nudo instantáneo en el estómago. La figura llevaba un vestido largo y claro, de esos que solo había visto en fotografías antiguas o películas ambientadas décadas atrás. La tela parecía moverse suavemente aunque no hubiera viento. Me quedé paralizado. Ni siquiera recuerdo haber respirado. La observé durante varios segundos intentando encontrar una explicación lógica. Quizás era alguien del pueblo. Quizás mis ojos me estaban engañando. Pero cuanto más la miraba, más extraña resultaba. Había algo irreal en la forma en que se desplazaba. Algo que mi mente no lograba procesar. Sin apartar la vista señalé hacia afuera. ¿La están viendo?, pregunté con la voz temblorosa. Mis amigas se acercaron a la ventana. Esperaba que reaccionaran igual que yo. Que gritaran. Que se asustaran. Que salieran corriendo. Pero no ocurrió nada de eso. Una de ellas simplemente miró hacia el cementerio y se encogió de hombros. Sí. Otra soltó una pequeña risa. A veces aparece. Recuerdo haberlas mirado sin entender. Parecían completamente tranquilas. Como si estuvieran observando a un vecino paseando a su perro. Mientras tanto, yo sentía que el corazón me golpeaba el pecho. La figura continuó avanzando entre las lápidas durante unos instantes más. Luego pasó detrás de un monumento de piedra. Esperé verla reaparecer por el otro lado. Pero nunca volvió a salir. Simplemente desapareció. Nos quedamos observando varios minutos más. No había nadie. Solo las tumbas, los árboles y el silencio. Aquella noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba aquella silueta moviéndose entre las sombras, deslizándose de una manera imposible. Mis amigas actuaban como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común.
Para ellas era parte de la rutina, algo que habían visto tantas veces que ya no les provocaba ninguna reacción. Para mí fue diferente. Han pasado muchos años desde entonces. He escuchado innumerables historias de fantasmas, apariciones y fenómenos extraños. Incluso he visitado otros cementerios de noche. Pero jamás volví a ver algo parecido. Y hasta el día de hoy sigo recordando con absoluta claridad aquella figura vestida a la antigua recorriendo las tumbas bajo la luz de la luna. Porque, aunque intenté convencerme de que había una explicación racional, en el fondo sé que aquella noche observé algo que nunca pude comprender. Actualmente vivo junto a un cementerio. Desde mi propiedad se pueden ver lápidas que datan del siglo XIX mezcladas con sepulturas recientes. Para mucha gente eso sonaría inquietante, pero la verdad es que me gusta. Es un lugar silencioso, lleno de árboles y senderos tranquilos. Suelo caminar por allí con frecuencia y, curiosamente, nunca he visto nada extraño entre las tumbas. Si algo raro ocurre, parece preferir mi casa. Y considerando que la vivienda tiene más de 110 años, supongo que no debería sorprenderme demasiado. La casa ha pasado por innumerables familias, generaciones enteras que nacieron, envejecieron y desaparecieron mucho antes de que nosotros llegáramos. A veces me pregunto cuántas historias quedaron atrapadas entre estas paredes. Durante años ocurrieron pequeñas cosas que siempre encontraban una explicación razonable. Hasta que algunas dejaron de tenerla. Una de las experiencias más simples fue también una de las que más me sobresaltó. Tengo un portarretratos antiguo que se abre mediante una bisagra. La fotografía queda entre dos paneles de vidrio y se mantiene cerrado con un pequeño broche metálico. Además, cuelga firmemente de un clavo en la pared. Una noche estaba sentada sola en el sofá, viendo televisión. La casa estaba completamente tranquila. Sin previo aviso escuché un fuerte golpe justo encima de mi cabeza. Levanté la vista sobresaltada. El portarretratos se había abierto de par en par. No se había caído. No se había movido de la pared. Simplemente se abrió de golpe. Recuerdo que el sonido fue tan repentino que sentí una descarga de adrenalina recorrerme el cuerpo. Por un instante me quedé inmóvil observándolo balancearse ligeramente. Quizás el broche se había soltado. Quizás. Pero no pude evitar sentir que algo había decidido llamar mi atención. Sin embargo, aquello fue insignificante comparado con otras cosas. Una noche mi marido y yo estábamos sentados en la mesa jugando a las cartas. Entre nuestras cosas tenemos un barajador automático que funciona con pilas. Lo guardábamos en una habitación de invitados al otro lado de la casa. Llevábamos un buen rato jugando cuando ambos escuchamos un sonido familiar. El ruido mecánico de cartas mezclándose rápidamente. Exactamente el mismo sonido que hace el barajador cuando está funcionando. Nos quedamos en silencio. El ruido venía claramente desde la habitación de invitados. Lo más inquietante fue que nuestro perro y nuestro gato reaccionaron al mismo tiempo. Ambos levantaron la cabeza. Escucharon. Y salieron disparados hacia el pasillo. Ver a los animales reaccionar de esa manera hizo que el ambiente cambiara por completo. Nos miramos sin decir una palabra. Cuando fuimos a revisar, la habitación estaba vacía. Todo parecía estar en orden. Pero ninguno de nosotros pudo explicar por qué habíamos escuchado aquel aparato funcionando. Mucho tiempo después ocurrió algo que dejó a mi marido especialmente incómodo. Era tarde. Yo ya estaba dormida mientras él permanecía acostado en el sofá escuchando un podcast con el volumen bastante alto. Según me contó al día siguiente, estaba concentrado en lo que escuchaba cuando oyó una voz. No provenía del teléfono. No formaba parte del programa. Sonó cerca. Demasiado cerca. Como si alguien hubiera pronunciado algo en la misma habitación. Lo suficientemente fuerte como para que levantara la cabeza de inmediato. Lo único que hizo después fue bajar el volumen del podcast y quedarse escuchando el silencio durante varios minutos. No volvió a mencionarlo esa noche, pero al día siguiente admitió que el susto había sido considerable.
Yo también tuve mis propias experiencias. Una madrugada me desperté de golpe. La habitación estaba oscura y en silencio. Entonces escuché un sonido muy particular. Parecía el choque de pequeñas canicas de vidrio, una tras otra, rodando y golpeándose suavemente entre sí. Lo extraño era que el ruido provenía exactamente del lado de mi cama. Abrí los ojos convencida de que algo se había caído. Pero no había nada. El sonido continuó durante unos segundos más y luego desapareció tan repentinamente como había comenzado. Nunca encontré el origen. Y después está el mueble empotrado de nuestro dormitorio. Es una estructura antigua integrada a la pared que utilizamos como cómoda. Más de una vez, estando completamente despierta, escuché movimientos provenientes de su interior. No simples crujidos de madera. No los sonidos normales de una casa vieja acomodándose. Parecía que algo se desplazaba lentamente detrás de las puertas cerradas. Como si alguien estuviera moviendo objetos con cuidado. La primera vez reuní valor y lo abrí de inmediato. No había nada fuera de lugar. La segunda vez decidí esperar. Y escuchar. Lo que fuera que producía aquellos sonidos pareció detenerse en el instante exacto en que me acerqué. Lo más curioso de todo es que nunca he sentido una presencia amenazante. No hay una sensación de peligro ni de maldad en la casa. Solo una constante impresión de que no estamos completamente solos. Como si la vivienda conservara ecos de quienes estuvieron aquí antes que nosotros. Y aunque jamás vi una figura ni una sombra moviéndose por los pasillos, hay noches en las que el silencio se rompe con algún ruido imposible de identificar. Y en esos momentos, cuando todo vuelve a quedar en calma, no puedo evitar mirar hacia las habitaciones oscuras y preguntarme quién, o qué, acaba de hacer ese sonido. Y hasta aquí el video de hoy. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, no olvides apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote a Historias de Pasillo y activando la campanita para no perderte los próximos relatos. Si conoces a alguien que disfrute de las historias de terror, compartile este video. Y si alguna vez viviste una experiencia extraña o inexplicable, contala en los comentarios. Quizás aparezca en un próximo episodio. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.